Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la curiosidad es nuestra mejor aliada y la fascinación, nuestra eterna compañera. Estoy más que súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos en la mira un tema que sinceramente nos ha tenido a todos al borde de nuestros asientos, con el corazón latiendo al ritmo de las especulaciones. Ya saben que en este canal nos encanta desentrañar los misterios, seguir las pistas más sutiles y traerles las historias más cautivadoras que el universo del entretenimiento nos ofrece. Y hoy vamos a hacer exactamente eso y mucho más. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un encuentro que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar, un evento que ha desatado un auténtico torbellino de especulaciones, análisis y hasta alguna que otra lágrima de emoción para los más románticos. Sí, me refiero a la tan esperada y para muchos, absolutamente sorprendente aparición de The Method de Mir y Can Yaman juntos en la reciente y glamurosa entrega de premios Manager. ¿Qué significa este cruce de caminos? ¿Es un reencuentro cargado de significado, el inicio de una nueva etapa, o simplemente una coincidencia que debemos leer entre líneas, buscando indicios ocultos? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a analizarlo todo con esa lupa especial que nos caracteriza, desgranando cada detalle para entender el porqué de esta conmoción. Y antes de que nos perdamos en la maraña de teorías y posibles escenarios, les invito de corazón, con la sinceridad que siempre nos une, a que si todavía no lo han hecho, le den a ese botón de *** suscribirse *** y, lo más importante *** activen esa campanita *** que tanto nos gusta, para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y las noticias más jugosas que traemos para ustedes. Ahora sí, respiren hondo y vamos a sumergirnos juntos en este fascinante universo que nos rodea. La imagen de The Method de Mir y Can Yaman juntos en la misma sala, compartiendo un momento, aunque fuera tan fugaz como un parpadeo en una alfombra roja tan importante y mediática como la de los premios Manager, es algo que una legión de fans venía deseando con fervor, o al menos, esperando con una mezcla embriagadora de curiosidad y una dulce nostalgia. Sabemos perfectamente que esta pareja protagonizó una de las series turcas que no solo conquistó corazones, sino que se convirtió en un fenómeno de masas a nivel internacional, Erkenci Kuş, o como la conocemos cariñosamente, Pájaro Soñador. La química que desplegaron en pantalla, esa conexión eléctrica e innegable entre sus personajes, Sanem y Can, traspasó la barrera de la ficción, generando un furor descomunal, un auténtico huracán entre el público de todas las latitudes. Sus personajes se erigieron como un referente absoluto de las parejas románticas, y la conexión que parecían tener fuera de cámaras, ese halo de misterio y complicidad, solo avivó aún más las llamas de la admiración y la devoción de sus seguidores. Por eso cada vez que hay una mención, un like discreto, un cruce de miradas captado por las cámaras o simplemente un rumor que los une, el universo fan enloquece de la manera más hermosa. Y en esta ocasión, la coincidencia o el destino, como prefieran llamarlo, fue doblemente especial. No solo coincidieron en el mismo evento, un escenario repleto de estrellas y focos, sino que, según los rumores que corren como la pólvora y las escasas pero reveladoras imágenes que han circulado profusamente por las redes sociales, tuvieron una interacción. Sí, han leído ustedes bien. Una interacción. No estamos hablando de una conversación larga y profunda que desvele secretos, ni de un abrazo efusivo que grite reconciliación, pero sí de un intercambio, un pequeño gesto, un saludo. Un momento que para muchos ya es más que suficiente para alimentar la imaginación desbordante y reavivar las esperanzas más románticas. Piénsenlo un instante, después de un tiempo considerable sin verse en público, sin apariciones conjuntas que alimentaran el morbo, y con ambos inmersos en sus respectivas y exitosas carreras individuales, verlos allí, bajo los mismos focos brillantes, respirando el mismo aire cargado de glamour y reconocimiento profesional, es, sin lugar a dudas, un evento en sí mismo digno de nuestro análisis más minucioso. Analicemos ahora con la frialdad que requiere el contexto, la situación. Ambos son figuras consolidadas, iconos, en el panorama del entretenimiento turco y más allá. Sus carreras los han llevado a triunfar, a brillar tanto a nivel nacional como internacional. Demet, con su talento innato, su carisma arrollador y su capacidad para reinventarse, ha seguido cosechando éxitos incontables en diversas producciones, demostrando una versatilidad que la posiciona como una de las actrices más completas de su generación. Can, por su parte, ha explorado proyectos audaces y ambiciosos en diferentes países, incluyendo la competitiva industria italiana, consolidando así su estatus de estrella. La global, un verdadero ídolo para multitudes.
Sus trayectorias, aunque hayan tomado rumbos separados, han mantenido un hilo conductor, un nexo inquebrantable, el recuerdo imborrable de la magia que crearon juntos en Erkentzicus, una alquimia que el público jamás olvidará. Ahora bien, ¿qué significa realmente esta coincidencia, este cruce de caminos tan esperado? Lo primero que salta a la vista, de forma indiscutible, es la profesionalidad de ambos. Ambos son invitados a eventos de esta magnitud, a alfombras rojas de esta relevancia, por méritos propios, por el reconocimiento a sus carreras individuales y a su impacto en la industria. Es plausible pensar, y hasta probable, que la organización del evento haya sido plenamente consciente de la expectación mediática y del fervor que generaría su presencia conjunta en el mismo espacio. Quizás, solo quizás, haya habido una planificación sutil, un movimiento estratégico para que coincidieran en algún momento, generando así un clímax de interés. O tal vez, y esto también es una posibilidad muy real, sus agendas simplemente coincidieron de forma fortuita, y la vida, en su forma más caprichosa y a menudo sorprendente, decidió reunirlos nuevamente bajo los mismos focos, en el mismo escenario de glamour. Las imágenes que hemos podido ver, esas pocas pero preciosas instantáneas que circulan, son dignas de enmarcar. Demet, luciendo espectacular, radiante con esa elegancia natural que la caracteriza y que la hace única. Y Khan con esa presencia imponente, esa aura magnética que lo ha catapultado a la fama mundial. Verlos en la misma fotografía, incluso si se encuentran a cierta distancia o si la interacción es mínima, casi imperceptible, es un tesoro invaluable para los seguidores acérrimos de Erkentzicus. El simple hecho de que se hayan cruzado, quizás un saludo cordial intercambiado en el fragor del evento, una sonrisa fugaz que ilumina el momento, una mirada cómplice que solo ellos entienden, todo esto, mis amigos, alimenta el mito, la leyenda imperecedera de la pareja que conquistó el corazón de millones de personas en todo el planeta. Es fundamental recordar, y esto es un punto crucial, que aunque la química en pantalla fuera tan palpable que pareciera real, y las especulaciones sobre una posible relación fuera de cámaras hayan sido constantes y apasionadas, la realidad es que ellos siempre han mantenido un perfil profesional, discreto y sobre todo, respetuoso. Han sido amigos, compañeros de trabajo excepcionales, y han expresado públicamente un gran respeto mutuo, una admiración sincera por el talento del otro. A veces la conexión que vemos en la ficción es tan profundamente poderosa, tan genuina, que el público, presa de la emoción y la ilusión, desea fervientemente que se traslade a la vida real. Y cuando los actores son tan talentosos, tan carismáticos y logran esa conexión tan especial como Demet y Khan, esa delgada línea entre la ficción y la realidad se vuelve peligrosamente delgada, casi invisible. Lo fascinante, lo verdaderamente cautivador de este tipo de eventos, de estos encuentros inesperados, es la reacción que generan en el público, en sus seguidores. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de comentarios, memes ingeniosos, análisis exhaustivos de cada milisegundo de vídeo en el que se les podía ver cerca, intercambiando alguna palabra o mirada. Es como si una parte significativa de la audiencia, esa que se enamoró perdidamente de la historia de amor de Sanem y Khan, sintiera que esta aparición conjunta es una especie de guiño del destino, una confirmación sutil de que la magia de Erkentzicus sigue viva de alguna manera, latente, esperando renacer. Pero la pregunta que todos nos hacemos, la interrogante que resuena en el aire, es: ¿podría haber algo más que un simple saludo cordial, un encuentro profesional entre colegas? En el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, nunca se sabe a ciencia cierta. La vida, como sabemos, da muchísimas vueltas y las relaciones entre colegas, los vínculos forjados en sets de rodaje, pueden evolucionar de maneras totalmente inesperadas. Quizás se reencontraron como amigos, simplemente celebrando los éxitos y los logros profesionales del otro, compartiendo un momento de camaradería. Quizás surgió una conversación amena, un intercambio de anécdotas, recordando viejos tiempos, la intensidad de las largas jornadas de rodaje de Erkentzicus, los momentos de aprendizaje mutuo y de crecimiento personal que compartieron durante ese tiempo. O tal vez, solo tal vez, y esto es lo que aviva la llama de la especulación, este encuentro sea el preludio, el primer paso, de algo más. No podemos afirmarlo con rotundidad, no tenemos pruebas fehacientes, pero la posibilidad, por remota que parezca, es precisamente lo que mantiene viva la chispa de la especulación y la ilusión en los corazones de los fans. Hay un detalle fundamental que no podemos obviar, y es la forma en que ambos han gestionado sus carreras individuales desde que Erkentzicus llegó a su fin. Ambos han elegido proyectos ambiciosos, arriesgados, buscando consolidar su imagen individual, su marca personal,
lo cual es, sin duda alguna, totalmente válido, comprensible y admirable. Demet ha demostrado ser una actriz extremadamente completa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes con una maestría sorprendente, adentrándose en diferentes géneros y registros. Khan, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales que le han abierto aún más puertas, expandiendo su alcance y su reconocimiento global. Sin embargo, la sombra alargada de Erkenci Kuş y de la química innegable que compartieron siempre estará presente en la memoria colectiva, y es completamente natural que el público la evoque y la recuerde con tanto cariño. Esta reciente aparición en los premios Manager es, en esencia, un poderoso recordatorio de esa conexión especial que crearon en pantalla, de esa alquimia que cautivó al mundo. Es un momento que resuena profundamente en la memoria colectiva de todos los fans de la serie. Es para ellos una oportunidad única de revivir, aunque sea por un instante efímero, esa sensación mágica de que Sanem y Khan eran reales, de que su amor trascendía la pantalla. Y eso, mis queridos amigos, es el verdadero poder del buen cine, del arte bien hecho. Cuando dos artistas se conectan de esa manera tan profunda, cuando logran transmitir tanta verdad, tanta pasión, tanta vulnerabilidad en sus interpretaciones, dejan una marca imborrable en el público, una huella que perdura en el tiempo. Ahora es absolutamente crucial mantener la perspectiva, la objetividad. Si bien es emocionante, es innegable verlos juntos y recordar esos tiempos, debemos evitar caer en la sobreinterpretación desmedida o en la creación de expectativas poco realistas que puedan llevarnos a la decepción. Lo que sí es innegable, lo que podemos afirmar con certeza, es el respeto y el cariño que parecen profesarse mutuamente como compañeros de profesión y posiblemente como amigos. Y eso en sí mismo es algo digno de celebración, algo que deberíamos valorar. La industria del entretenimiento, con sus altibajos y sus presiones, puede ser a veces un lugar difícil, y tener relaciones de apoyo, de respeto mutuo y de entendimiento es fundamental para el bienestar y el desarrollo profesional de cualquier artista. Además, pensemos por un momento en el legado perdurable de Erkenci Kuş. La serie no solo fue un éxito rotundo de audiencia a nivel mundial, sino que también generó un auténtico fenómeno cultural, un movimiento social alrededor de su historia de amor. Demet y Khan fueron los rostros visibles de ese fenómeno, los protagonistas de esa magia. Verlos juntos, incluso en un evento casual, en una aparición pública, es casi como si se tratara de un cameo de la propia serie, un guiño cómplice para todos aquellos que la amaron, que la vivieron con intensidad y que siguen recordando cada escena, cada diálogo cargado de emoción, cada mirada que lo decía todo. Hemos sido testigos de cómo las redes sociales se han convertido en un verdadero hervidero de teorías, hipótesis y deseos. Algunos creen firmemente que es una señal inequívoca de que están trabajando juntos nuevamente, otros, más pragmáticos, sostienen que simplemente están manteniendo una buena relación de amistad y respeto profesional. Lo cierto es que su encuentro ha reavivado con una fuerza sorprendente la llama de la nostalgia y la ilusión para muchísimas personas. Y eso es precisamente lo que hace que el mundo del espectáculo, el universo del entretenimiento, sea tan cautivador, tan adictivo. Esa mezcla embriagadora de realidad, ficción y la constante posibilidad, la promesa latente de que algo nuevo, algo sorprendente pueda surgir en cualquier momento. En resumen, la presencia de Demet Özdemir y Can Yaman en la reciente entrega de premios Manager ha sido, sin lugar a dudas, un evento para recordar, un acontecimiento que resonará en las redes y en la memoria de sus seguidores durante mucho tiempo. Nos ha permitido ver a dos grandes talentos juntos nuevamente, revivir por un instante la magia imborrable de Erkenci Kuş, y lo más importante, nos ha dado la oportunidad de especular, con una sonrisa en los labios y una chispa de ilusión en los ojos, sobre las infinitas posibilidades que el futuro les depara, tanto a nivel profesional como personal. Sea cual sea la verdadera naturaleza de su relación actual, es innegable que la conexión que compartieron en pantalla dejó una huella imborrable en el corazón de millones, y su reencuentro público ha sido, para muchos, un auténtico regalo, un momento de pura felicidad. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy, un análisis que espero haya sido tan fascinante para ustedes como lo ha sido para mí. Hemos desmenuzado este esperado encuentro, hemos imaginado escenarios llenos de posibilidades y hemos recordado juntos la increíble química que estos dos artistas comparten y que cautivó al mundo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Y ahora, para que esta conexión sea bidireccional, me encantaría saber su valiosa opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta aparición conjunta?
¿Creen que significa algo más que un simple saludo cordial y un encuentro profesional? ¿Les gustaría, como a muchos, volver a verlos juntos en un nuevo proyecto, en una nueva historia que nos robe el aliento? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado tan intrigante, tan apasionante como a mí, no olviden regalarme un buen me gusta *. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a seguir explorando estas historias que tanto nos apasionan. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Demet Akalın, de las series turcas o simplemente amantes de las buenas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las historias más interesantes, los misterios más intrigantes y los fenómenos más cautivadores del mundo del entretenimiento. Gracias de corazón por acompañarme hoy en este viaje. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.